a conversar y a reflexionar un poco acerca de un tema que es de interés en este momento mundial, acerca de la cirugía bariátrica en los nuevos tiempos del COVID-19. En esta fotografía de microscopía electrónica podemos ver esos diminutos punticos amarillos que corresponden a virus del COVID-19 destruyendo una célula de tejido humano. Buenas tardes, doctor. Buenas Perdón la tardes. interrupción, me encantaría que me permitiera presentarle. Perfecto. Si me lo permite. Claro ¿Sí? que sí, claro que sí. Muchas gracias por esta breve introducción de por dónde vamos a iniciar. Me encantaría poderles presentar a este magnífico doctor de nuestro país hermano de Colombia, ¿verdad? Que tiene muchísima experiencia en bariatría, sobre todo en cirugía bariátrica laparoscópica, que me va a encantar escucharlo porque en estos tiempos de COVID pues estamos muy inquietos por todas las inseguridades que tenemos de la cirugía y por todos los gases que soltamos como seres humanos, ¿verdad? Usted es jefe de cirugía bariátrica, metabólica y laparoscópica de la clínica Media Láser Neiva. Ha sido coordinador de cirugía general de la Facultad de Medicina y también de la Fundación Universitaria de Iberia en Colombia. Entonces, pues para nosotros es un orgullo tenerla en esta tarde, en esta conferencia, en esta mesa redonda de preguntas y dudas sobre su especialidad. Muchísimas gracias a todos por su presencia e iniciamos esta plática. Muchas gracias. Doctora Alicia, muchísimas gracias por su generosa presentación. De nuevo, para mí es un privilegio compartir con ustedes y saber que la organización IOSIN siempre está en la vanguardia de capacitación, de innovación y de investigación. Definitivamente este 2020 ha sido un año de extremos emocionales que nos han permitido compartir nuevas experiencias y sobre todo ha activado mi memoria de largo plazo. ¿Por qué mi memoria de largo plazo? Iniciamos el año 2020, el 17 de enero, donde me pude reunir, les presento a mis grandes amigos, que en el ciclo anterior se llamaba de sano acercamiento, utilizando el nuevo lenguaje que nos han impuesto los medios de comunicación. Les presento a 39 graduandos de hace 30 años, cada uno en una especialidad diferente de la ciencia médica, y fue muy hermoso encontrarnos en este recinto, un torredón que utilizamos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde recibimos por primera vez nuestra primera clase de anatomía, y les presento al doctor Santa Cruz, quien fue el profesor que por primera vez nos recibió en la Facultad de Medicina cuando iniciamos nuestros estudios. El 17 de enero de 1984 yo tuve mi primera clase de anatomía sobre un cadáver. Era la primera vez que conocía de cerca un cadáver y había ese dilema ético entre cómo la muerte puede generar vida dando conocimiento médico. En ese momento yo soñaba con ser un gran cirujano general, inspirado tal vez en aquel retrato famoso de Rembrandt, pintado en 1632, donde se plasmaba hermosamente una clase de anatomía de aquel profesor de entonces, doctor Nicolás Tull. Y sus 7 estudiantes muy atentos tomaban nota de sus conocimientos, de sus habilidades y de sus destrezas, lo que hoy podemos denominar competencias. Si estuviéramos en el 2020, tal vez estarían compartiendo esa clase de anatomía como lo estamos haciendo hoy en esta plática, porque la pandemia nos ha llevado o nos ha impulsado a vencer el temor, a usar nuevas tecnologías para comunicarnos, para estar cerca en los momentos de aislamiento. Esta fue mi promoción de 1990 en la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, capital de nuestro país, y allá no existía en ese ciclo vital el aislamiento social que hoy nos impone la pandemia. Por el contrario, no había espacio para el aislamiento. Compartíamos absolutamente todas nuestras vivencias, nuestras experiencias como nobles aprendices de medicina
de la ciencia médica. ¿Y por qué no ser un momento para darle un reconocimiento a nuestros maestros, nuestros mejores maestros que siempre nos enseñaron desde su corazón y no desde los libros de medicina? Nos enseñaron sus experiencias de vida, su forma de reflexionar ante las situaciones éticas, su forma de atender de una forma compasiva y generosa a nuestros pacientes. Gracias a ellos pudimos hacer una generación resiliente. Como es de ustedes conocido, nuestro país en ese momento cursaba por un ciclo de violencia, de destrucción, de horror, generado por muchos factores. Uno de ellos que impulsaba la economía de ese horror, que era el narcotráfico, la violencia entre grupos guerrilleros, que generó en nuestro país muchas muertes, muchos millones de muertes, muchas más muertes que las que ha cobrado el coronavirus en este momento de pandemia en el mundo. Una generación que pensábamos que éramos inmunes ante las amenazas de muerte porque logramos sobrevivir esa penosa etapa en nuestro país. Y siempre nos hacíamos un interrogante si estábamos preparados para morir. Y durante esta reunión de exalumnos, una compañera dio su despedida diciendo que ya estaba preparada para morir porque su oncólogo la había declarado terminal y la ciencia médica no podía hacer nada. Definitivamente, ese encuentro feliz también se convirtió en un momento de mucha tristeza porque nuestros corazones fueron heridos gravemente y ese nuestro sistema inmunológico empezó a reaccionar, a hacer una respuesta a esas noticias que afectaban nuestro comportamiento. ¿Y qué debemos hacer? ¿Será verdad que estamos preparados para morir? Este tipo de charla dialéctica nos saca de nuestra zona de confort. Siempre nuestros oradores internacionales nos dicen que salir de esa zona de confort es maravilloso, que es donde se generan nuevos inventos, nuevas creaciones, pero no es tan fácil. El año 2020 venía antecedido en el 2019 de una tormenta social que inicia en el sur de nuestro continente, en Chile, que va subiendo exponencialmente de una forma viral a través de todos nuestros países, generando dos características fundamentales. Una, inflamación, provocación, confusión. Los dos elementos fundamentales parodiando nuestro sistema inmune para llevar a una nueva generación de estudiantes a empezar a vestir trajes de lo que hoy denominamos una nueva normalidad. Como si ellos tuvieran una premonición, pudieron establecer una nueva forma de vestir, tapabocas, cubrecabezas en forma permanente. Pero esta confusión es aprovechada incluso en entornos que no representan amenazas, generan un ataque a nosotros mismos, que nos puede quitar nuestras vidas, que genera una falla en nuestras comunicaciones que son vitales para llevar unos códigos, unos mensajes adecuados que nos permitan un mejor trabajo en equipo. Y si podemos ver, estos equipos de protección personal que hoy tanto decimos que son escasos, no son tan nuevos. Mire que esa generación desde el año pasado los usaba, pero en otros contextos, en unos contextos de lucha. ¿Será que ellos tenían ya un conocimiento desde diciembre del año anterior que había una especie de conspiración perfecta, de un virus nuevo, de murciélagos y de una historia como de ciencia ficción? ¿Será que ellos sabían que se acercaba en el 2020 una crisis global que generaría un temor como una gran ola de tsunami que paralizaría por primera vez al mundo, pensábamos nosotros en esta época? ¿Y qué ha pasado en esta curva de la pandemia en mi país, Colombia, en mi región que es el suroccidente y en mi ciudad donde ejerzo que se llama Neiva? Inicialmente seguíamos las noticias por los medios de comunicación y las veíamos lejanas, como que no nos iban a afectar. Hasta marzo
nuestro país permitió, nuestro gobierno, que hiciéramos cirugía bariátrica. El miércoles 11 de marzo hicimos nuestros últimos 6 pacientes de cirugía bariátrica. El país entra en aislamiento total a partir del 14 de marzo y durante estos 2 meses han pasado una serie de eventos que los vamos a comentar en las siguientes diapositivas y por fortuna este 3 de junio, miércoles, reiniciamos nuevamente las cirugías bariátricas, completando hasta ahora un total de 32 cirugías bariátricas desde junio hasta la fecha. ¿Y qué hemos aprendido desde el punto de vista de la neurobiología y de la neurofisiología? Que estos estados de aislamiento social no son para nada buenos, no van o van en contra de nuestra naturaleza que somos seres sociales. Tal vez inicialmente con un poco de sonrisa seguíamos las noticias porque las sentíamos lejos, que era un problema de otros continentes, de otros países, que no nos iba a llegar tan rápido a Iberoamérica. Después pensábamos que era un juego, que iba a ser corto, que era una cuestión de impulso, de un fin de semana. Un fin de semana corto que pasaría y que ya el lunes todo se restablecería, que pasaría esa oleada de virus, morirían algunas personas, otros se recuperarían y todo volvería a la normalidad. Pero fue pasando el tiempo, los días, las semanas, los meses y ya empezó a afectarse nuestro sistema dopaminérgico. Ya no era un juego, era una amenaza real. Y empezaron unos actos compulsivos y en este caso particular que a mí me interesa, que es una nutrición inadecuada y el fenómeno de obesidad se disparó de una forma extraordinaria en estos 3 meses. ¿Por qué motivos? Porque hubo unas condiciones que favorecieron unos detonantes que agravaron un autocontrol frágil, una toma de decisiones inadecuada y un procesamiento de emociones que inicialmente por impulso salimos todos a los supermercados a aprovisionarnos de alimentos, porque pensábamos que si nos aprovisionábamos de alimentos para una semana, todo estaba solucionado. Pero este fue un privilegio de pocas personas en el mundo. No todas las personas tuvieron las posibilidades económicas de acumular alimentos. Inicialmente empezamos un consumo voluntario de estos alimentos en nuestra cuarentena, pero gradualmente se convirtió en un evento compulsivo y no en un evento compulsivo individual, sino en un evento compulsivo familiar, desencadenando que en nuestro cerebro un desequilibrio químico, trítico, en nuestro mecanismo frágil, genéticamente predispuesto en los pacientes obesos, para necesidad de una recompensa y unas características de estrés nuevas que generaron unos comportamientos inicialmente impulsivos, como los veíamos en la diapositiva anterior, y actualmente a un comportamiento totalmente compulsivo. Y esos refuerzos positivos iniciales de ese placer que me daba a mí comer, pasamos a unos refuerzos negativos de unas acciones dirigidas a unos objetivos sin control, a comer sin un objetivo fisiológico natural de suplir las funciones de energía de nuestro cuerpo. Y ese exceso de energía se acumula y conforma ese círculo vicioso perfecto, en el cual se comporta como cualquier adicción, en que nos vamos formando dependientes de esa sustancia. Y como toda adicción tiene como 3 etapas determinadas. La preocupación, multiplicada por los medios de comunicación, que genera angustia, desconocimiento. Después, los atracones por la comida exagerada y los eventos negativos que vienen después de una falta de retroalimentación. ¿Qué pasó en nuestros pacientes durante esta época de pandemia? Se multiplicaron las pancreatitis biliares severas. Nos tocó pasar a cirugía de emergencia, no por obesidad, para hacerles cirugías para pérdida de peso a nuestros pacientes que estaban en la lista de espera, sino pacientes que entraron gravemente a hacer pancreatitis biliar severa porque aumentaron un poco más
su peso, aumentó la disfunción de su páncreas, hubo migración de pequeños cálculos de la vesícula biliar, hubo obstrucción, hubo necesidad de manejar esas obstrucciones inicialmente por vía endoscópica y posteriormente cuando estuvieron preparados hubo necesidad de pasarlos a cirugía. Pero también vemos la otra cara de la moneda. Esto en aquel grupo poblacional que tenía recursos para por impulso y por compulsión aprovisionarse recursos ante una incertidumbre. Pero también pasó la otra cara de la moneda. Ese grupo de familias que primero no tienen un hogar para confinarse y que necesariamente fueron expulsados de sus sitios temporales de arrendamientos y que no tenían un centavo para suplir sus necesidades básicas. Una insatisfacción total de sus necesidades con un hambre que se transmite a todos los niveles de esa cadena. El bebé que trata desesperadamente, mediante su llanto, de pedirle leche materna de buena calidad a una mamá que no sabe cómo explicarle a su hijo que no ha podido comer en los últimos días. Un padre de familia que desesperadamente se resiste a delinquir para poder tomar un alimento o una ayuda de una sociedad que le voltea la espalda y que lo hace invisible ante la pandemia. Y encontramos también que estos pacientes los hemos llevado a cirugía en estos 2 meses. ¿Por qué motivos? Por patologías que considerábamos habían desaparecido hace muchos años por el uso adecuado de los inhibidores de bomba de protones, pero estos pacientes que están desprotegidos de una protección social no tienen cómo comprar medicamentos y no tienen cómo comprar el mejor antiácido que existe en el mundo, que es la comida. Hemos vuelto a encontrar pacientes con úlceras gástricas perforadas por el hambre y por el estrés. Hambre y estrés que también se ha transferido a nuestras mascotas que han sido vulnerables, que han sido amenazadas, que han sido desplazadas y que han sido afectadas. Y la soledad que ha permitido este aislamiento social ha permitido que todos los procesos más íntimos sean grabados, sean monitoreados y sean compartidos por las redes sociales. Eventos que antes seríamos incapaces de transmitir por respeto a nuestros enfermos, por respeto a sus familiares, como el momento más íntimo como es el morir. Vimos con asombro, con perplejidad, con incertidumbre, cómo aquellos lugares de esparcimiento, de reuniones sociales, de eventos, de meeting, de congresos, de exposiciones comerciales, rápidamente y de una forma angustiante, fueron repletados, llenos de pacientes, aislados de su familia, con dificultad para respirar y con una inminencia de muerte. Italia nos enseñó estos videos que generaron una respuesta colectiva de dolor y de vulnerabilidad. Y volvimos a reflexionar sobre la vida y sobre la muerte. Y ese ciclo vital necesario y fundamental para que nuestra humanidad siga adelante, que lo veíamos lejano, ahora lo vemos cercano. ¿Y qué hacer cuando soy amenazado, cuando me hago vulnerable? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Solamente nuestro creador nos hizo 2 tipos de respuestas. La primera, pelear contra la amenaza, o la segunda, huir. En el primer caso, pelear. ¿Cómo vamos a pelear con un enemigo que no lo vemos, que no lo podemos medir físicamente de forma natural y que nos genera incertidumbre porque no sabe en qué momento nos va a atacar? Y huir,
como hicieron algunos connacionales, huyeron de Wuhan inicialmente a nuestro país, pero más se tardaron en ese vuelo humanitario que en llegar el virus a nuestro continente e invadir de una forma exponencial, geométrica y matemáticamente irracional, de la misma proporción como circuló el miedo por todo el mundo. Lógicamente potenciado y aumentado por la televisión, por las redes sociales, por las cadenas de WhatsApp. Y entonces todos nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir? Sobrevivir ante una amenaza real, ante una amenaza que ha causado en 4 meses infección a muchos millones de personas, que tiene la capacidad letal de acabar con el 1% de la población mundial y que ha generado el mayor retroceso de la economía desde la Gran Depresión. Y que nuestro continente particularmente no ha hecho amnesia del ni siquiera el más olvidado pueblo del Amazonas, de nuestro querido Amazonas que compartimos con nuestra hermana República de Brasil, con nuestra hermana República Peruana y Colombia, en esas 3 fronteras que pudimos compartir en un evento similar con IOSI en el año anterior. Hasta las más encumbradas localidades de nuestros hermosos Andes. Los gobiernos del mundo decidieron confinarnos con el fin de garantizar la vida de nuestros connacionales. Y de un momento a otro, los médicos fuimos incluidos en un club al cual nunca quisimos pertenecer. El club de los superhéroes. Superhéroes que no tienen superpoderes. Superhéroes que solamente tienen conocimiento y la mejor disposición de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Y como era lógico, esos superhéroes también somos vulnerables. También cumplimos nuestros ciclos vitales. Nacemos, vivimos y morimos. Y en homenaje a nuestros colegas que han fallecido como una respuesta inadecuada de su organismo a un ataque de un virus nuevo, novedoso y que no conocemos mucho de su comportamiento y de la forma de tratarlo en el mundo. Y de un momento a otro pasamos en nuestro país, y estoy seguro que en muchos de los países de ustedes, con aplausos a ser reconocidos de una forma generalizada. Pero más tardó ese aplauso en terminar que en ser convertidos ya no en el club de los héroes, sino en el club de los villanos. Porque ahora somos objetos de discriminación, somos objetos de agresión, porque somos considerados un vector que hay que acabar como quisieron acabar con todos los murciélagos del mundo. Como si esa fuera la solución, desconociendo que los virus, los hongos, las bacterias y demás seres vivos son necesarios en un ecosistema que se complementa en sus labores, en sus funciones. Necesitamos memoria para sobrevivir ante una situación extraordinaria de amenaza. Yo pienso que sí. Quisiera saber al final de ustedes su opinión. Cuando nuestros días son cumplidos y durmamos y nuestro Creador llame nuestro espíritu a su presencia, seguramente nuestro cuerpo será dispuesto o en una fosa individual o en una fosa común, o seremos tremados por las órdenes de nuestro Ministerio de Salubridad, o estaremos en algún sitio. Pero nuestros átomos volverán a la tierra y nuestro espíritu volverá a su hacedor. ¿Y qué pasa en las situaciones extraordinarias? En este ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial,
No es que este soldado tuviera una perversión y le gustara cargar un burro, pero uno dice, ¿cómo un soldado va a cargar un burro y no el soldado está encima del burro? ¿Por qué se invierten las cargas? Porque estaban caminando sobre un campo minado. Y si este querido animalito daba un paso en falso, iban a explotar todas las minas, iban a morir todo el equipo. Él sagazmente dijo, hay que controlar a la persona menos entrenada, al ser vivo menos entrenado, y con eso disminuimos el riesgo. Por eso, en las situaciones extraordinarias de amenaza, debemos controlar a aquellas personas que pueden hacer acciones imprudentes. La cara bonita de la pandemia nos dio un respiro en nuestros trabajos, en nuestras duras cargas, y ese respiro nos permite hacer reflexiones acerca del vivir, acerca del morir, acerca de que todo lo que nos esforzamos y cargamos en el momento de morir no es llevado con nosotros a la presencia de nuestro Hacedor. Se queda aquí en esta tierra como siempre ha estado. Solamente va a la presencia de nuestro Hacedor nuestro espíritu. Y ese espíritu tiene que presentarse de una forma hermosa, con una memoria de todos sus buenos actos que ha hecho en este de vivir. La ciencia médica también ha estado afanado en esa carrera contra el reloj de buscar vacunas o tratamientos complementarios para esta nueva amenaza. Pero mira, también la neurociencia sigue interesada en develar aquellos secretos ocultos que guían nuestras relaciones sociales y nuestros comportamientos, entendiendo por relaciones sociales y comportamientos los adecuados y los inadecuados. Y todos soñamos con una vacuna. ¿Y qué es una vacuna? Una vacuna es utilizar la muerte para dar vida. Miren lo paradójico. Necesitamos que alguien muera para que otro ser viva. ¿Y por qué vivimos a través de una vacuna? ¿O qué es lo que produce una vacuna en nuestro organismo? Memoria. Memoria no a corto plazo, memoria a largo plazo. Y si activamos esa memoria a largo plazo, puede que reconozcamos nuestro enemigo a tiempo, lo paralicemos, lo neutralicemos o lo destruyamos y esa enfermedad no se produzca o si se produce sea de una menor intensidad o por lo menos no nos quite la vida. Mire lo paradójico, la muerte da vida. Y en ese entendimiento de los circuitos cerebrales que guían nuestras relaciones sociales, si todo el país está paralizado, si nadie puede salir de su casa, si nadie puede tomar licor, si nadie puede transitar en la calle, ¿por qué el Día de la Madre en Colombia es el día de mayores homicidios registrados en toda la estadística del año? No lo sabemos. Se supone que es un día que estamos celebrando un evento emocionalmente positivo. Pero sabemos que todo hacer, bien hacer o mal hacer, va motivado en una decisión que parte de una creencia. Y en circunstancias de miedo y en circunstancias de tensión, deseamos creer o elegimos creer lo que nos hace sentir más tranquilos, independientemente de que en lo que estemos creyendo sea verdad. Y aquí es donde viene lo fundamental del trabajo en equipo. Trabajo en equipo que no ha cesado en nuestras emergencias de nuestras instituciones. Pensábamos que por estar encerrados en cuarentena, con ley seca, con muchas medidas de seguridad, el trauma desaparecería de nuestra sociedad y no ha sido así. Se ha incrementado. Y eso ha puesto a prueba el trabajo riguroso de comunicación. Esta comunicación que puede verse interrumpida y fallar cuando nuestros elementos vitales de sensores son alterados. Tener la gafa, el lente, una pantalla, está alterando nuestra visión. Tener el tapabocas sobre el tapabocas del tapabocas, pues está alterando nuestro olfato.
tener la cobertura sobre nuestro pabellón auricular, pues está alterando nuestro oído. Tener el guante sobre el guante, sobre el guante, sobre el guante por el temor a infectarnos, pues está alterando nuestro tacto. Y como alteramos cada uno de nuestros sistemas susceptibles de fallar, es posible que la comunicación en equipo falle. Y cuando estamos envueltos en muchos dispositivos y está en juego la vida de una persona y nos hemos entrenado para dar salud y para restablecer la vida de nuestros pacientes, esa es nuestra razón de ser, ese fue nuestro sueño que surgió hace 36 años para servir a los demás, pues va a hacerse realidad, pero con una serie de barreras físicas necesarias para protegernos, pero que entorpecen, enlentecen nuestro actuar cotidiano. Lógicamente, van diseñadas para generar protección en ambas vías, tanto nuestro grupo de anestesiólogos, nuestro grupo de auxiliares, nuestro grupo de instrumentadores en quirófano y por supuesto al paciente y sus familiares. Pero no es fácil. El paciente tiene una herida en el ventrículo izquierdo. Dice que la comunicación es esencial con nuestro ayudante porque ellos son mis ojos, para que me muestren con la cámara dónde tengo que pasar la sutura y tengo que tener la memoria a largo plazo para no lesionar otras estructuras vitales. Poder tener ese resultado adecuado que no solamente da tranquilidad a nuestros corazones, sino que da tranquilidad a los corazones de nuestros pacientes, que en corto tiempo los recibimos muertos y en corto tiempo están en vida. Gracias a un trabajo en equipo coordinado, aunque separado con barreras físicas, no ha perdido su esencia, nuestra solidaridad global con nuestro paciente. Solidaridad que también hemos visto en la población civil. Toda la sociedad, todos los gobiernos de nuestros países se han volcado para tratar de ayudar a los menos validos, a los que tienen ausencia de hogar, ausencia física de un sitio para resguardarse, ausencia física de un sitio para comer y tomar sus alimentos, y seguimos operando pacientes desnutridos con consecuencias graves de esta pandemia. Por un lado operamos desnutridos graves, con bajo peso, y por el otro lado superobesos, con un exceso de calorías acumuladas que también hace daño. Por eso nos preguntamos y reflexionamos, ¿qué pasa con nuestra memoria a largo plazo? Porque a veces nos gana o es más eficaz la curva del olvido. ¿Por qué olvidamos tan fácil? Hasta nuestras mascotas están sorprendidas y se preguntan, ¿por qué todos sus amos andan con bozal? ¿Será que hicimos algún comportamiento malo? ¿Será que estamos recibiendo un castigo por un mal comportamiento que tenemos bozal y una cantidad de restricciones? Y se nos olvida que nuestra vida es un ciclo, el ciclo de nacer, el ciclo de vivir y el ciclo de morir. Algunos ciclos son cortos, algunos ciclos son largos. Seguramente nuestro ciclo vital no supera los 120 años y seguramente como en estos 120 años no hemos vivido otras pandemias similares, se nos olvida que la humanidad ha sido sometida y han muerto millones de personas por eventos similares. Que también los eventos de esparcimiento, esos lugares de esparcimiento de aquella época, fueron también transformados en hospitales de emergencia y que también la gente moría ahogada y no había una solución a la mano para darle una oportunidad de vida a esos pacientes severamente comprometidos. Albert Einstein decía que la creatividad nace de la angustia. Y la angustia es necesaria, y estas crisis son necesarias para que generemos nuevos inventos y superemos.
pero que trabajemos en equipo para superarlos. Y es así como vemos la hermosa creatividad de nuestra población desprotegida, que no tiene los elementos suficientes económicos para adquirir un tapabocas N96 que en nuestro país llegó a costar cerca de $15, cuando en el mercado internacional oriental se consigue por menos de $1. Elementos de protección personal como esta foto que fue enviada por un colega, donde se utiliza una esponjilla de lavar la loza para proteger del coronavirus. En nuestro ciclo pasado, no era anormal ver que compartiéramos, que nuestro anestesiólogo estuviera con el tapabocas por debajo, que compartiéramos un quirófano de una forma. En la universidad, ese acercamiento social permitía que si alguien estornudaba y compartía sus mocos, sus fluidos corporales con los demás, solamente se respondían 3 cosas. Alguien decía salud, otro por allá decía dinero y un tercero decía amor y seguía la clase. No pasaba nada. Hoy, si alguien estornuda y bota sus pequeñas goticas o pequeños moquitos a un espacio público, inmediatamente va a llegar alguien que te va a separar, te va a amenazar con un arma nueva que estamos familiarizándonos, con un termómetro digital. Inmediatamente somos pasados a una silla de aislamiento donde nos van a meter un hisopo a lo más profundo de nuestro cerebro, de nuestra faringe, para buscar un culpable. Vamos a ser fumigados de la cabeza a los pies. Vamos a ser aislados inmediatamente sin poderle dar ninguna explicación a nuestros familiares. Y vamos a ser llevados a esa nueva jaula. Esa jaula de cristal, donde lo tenemos todo, pero seguramente no lo tenemos nada. Ese es nuestro comportamiento. Racional o irracional, no sé. Quisiera conocer su opinión. Yo, como estoy activando mi memoria a largo plazo, me puse a reflexionar sobre una película que en mi infancia me fascinaba. No sé si ustedes la vieron en sus países. En Colombia fue muy famosa una serie que se llamó Los Supersónicos. Y para mí era espectacular ver cómo en esa época futura los supersónicos podían trabajar desde su casa. Podían ir a la escuela a través de una pantalla plana, cuando las pantallas que conocíamos a nuestro alrededor eran cuadradas. Que el médico podía atender a sus pacientes a través de una videollamada y que existiría un aparatico que nos permitiría ver nuestras caras, nuestra voz, nuestros códigos que emitimos de comunicación en tiempo real. Futuro. Pero el futuro es ahora. Y hay una nueva generación. Tal vez esa generación será denominada por algunos los pandemias. Generación que desde su nacimiento ha sido aislado, debidamente protegido, porque pensamos que debe cambiar los códigos de comunicarnos. Es una generación que ya es habitual comunicarse de una forma multimodal, muy diferente a la que nosotros fuimos enseñados en nuestro desarrollo vital de nacer y vivir. Este acercamiento que antes teníamos con nuestros estudiantes en nuestra formación en el área de la cirugía ha sido cambiada y ha sido transformada por una aula vacía y por una lista de asistentes remotos que la mayoría de ellos duerme mientras el monólogo del profesor continúa. Ya no podemos escribir o firmar o hacer exámenes presenciales, todo es a través de un clic, y ya hasta nuestros lapiceros antiguos recibieron la envoltura nueva teóricamente de protección. Y definitivamente cambió la forma en que el mundo nos ve y la forma en que nosotros vemos al mundo. Cuando yo observaba estas caras de mis colegas sanitarios en España, después de tratar de apagar incendios sin mangueras, ver cómo esos trajes
ajustaban sus rostros y causaban úlceras y dolor, yo lo veía lejano. Pensé que nunca me iba a tocar a mí tener ese sufrimiento. Sufrimiento que se ha extendido hasta las partes más íntimas como esta colombiana, que la pandemia le quitó la vida en New Jersey y sus familiares tuvieron que conectarse a través de trabajo social para ver su momento más íntimo de la muerte. Y no pudieron ver su cadáver porque fue cremado en Estados Unidos. Solamente quedó como recuerdo ese video, que ustedes lo pueden ver en las redes. Y saber que después de ponernos gafas normales, monogafas, N96, traje quirúrgico, peto, un nuevo protector, es incómodo. Esos trajes, por ejemplo, no fueron diseñados para albergar un teléfono celular. Y si nos da hambre, no podemos comer. Y si nos dan ganas de orinar, no podemos orinar. No es fácil. La vida del turno del sanitario, con todos estos elementos de protección que nos impone la pandemia, en algunos momentos se constituye como un verdadero dolor de cabeza. Dolor de cabeza que viene de la presión permanente que tienen esos resortes, de ese dolor permanente en nuestras orejas, por el tapabocas N95, por esa gafa que oprime otra gafa y ese vestido que oprime. Cambió la práctica en nuestro quirófano. Sigue imperando nuestro lavado de manos, que es habitual para proteger a nuestros pacientes, pero entre tanta elemento de protección, cambió nuestra voz porque ya no se escucha la voz de la misma forma con tanto impedimento. Aunque nos sorprendemos cada día cómo la ciencia avanza y cómo ese sueño en lo supersónico nos permite en nuestro teléfono móvil tener ya un ecógrafo de alta resolución que nos permite hacer bloqueos en tiempo real, algo impensable, algo inimaginable hace pocos años. Esas redes también nos han salvado vidas porque a través de las redes sociales y esa comunicación inmediata, los médicos taiwaneses compartieron su experiencia vital de hacer este elemento que ellos denominaron la caja del aerosol y que nosotros rápidamente en Colombia copiamos en nuestra institución y que ha sido de gran ayuda para que esas gotículas que salen despedidas por la nariz o por la boca en las personas infectadas puedan ser disminuidas. Nuestra institución es un sitio de remisión de pacientes COVID para la región. Inicialmente, empezamos liderando las estadísticas de Colombia por casos importados de Italia, porque nuestra región en Neiva, en Huila, en Colombia, se caracteriza por un gran flujo de turistas internacionales. Ciudad que los espera con los brazos abiertos cuando la pandemia y los devenires de esta sociedad lo permitan. Al principio llenos de terror, nuestro equipo se fue preparando, fuimos aprendiendo, fueron llegando nuestros elementos de protección personal y todo el equipo fue fluyendo. Para la intubación preferimos el uso del videolaringoscopio, que permite una intubación más segura. Los anestesiólogos todos usan máscara de protección total y tratamos de utilizar bajas presiones de CO2 para que el efecto aerosol en nuestro hogar sea de bajo posibilidad de contaminación. Lógicamente la asepsia y la antisepsia sigue la rigurosidad que lo hemos hecho por años y años, ahora con los elementos de protección personal para cada uno de los participantes de nuestro equipo. Y esa comunicación, desafortunadamente, se ve comprometida. Ese trabajo coordinado en equipo, esa danza permanente, esa coreografía que permite desenlaces como el que les mostraba anteriormente, se ve interrumpida cuando nuestros ojos no ven por el vapor de agua que sale de nuestros cuerpos y empaña nuestros lentes, que en algunos países llaman BAO, y hemos utilizado todas las estrategias que han publicado en las redes sociales que hemos investigado, desde antiempañantes, comerciales para vehículos, para caretas, para bucear, calentar, echar jabón, siempre viene lo mismo.
En algún momento se empañan y justo se empañan en el momento más crítico del procedimiento quirúrgico, cuando le vamos a poner el punto al corazón, cuando está sangrando activamente un vaso, y ahí es donde viene el trabajo en equipo, porque en esa maraña de confusión y de incertidumbre, uno necesita esa mano amiga, ese colega que le diga a uno con seguridad qué tengo que hacer, cuál es el paso a seguir. Y siempre, por supuesto, como lo aparecen en esta diapositiva, y uno le pregunta a mi compañero, ¿qué cable corto? Ellos muy rápidamente nos van a decir el negro. Y ya, por instrumentos, tenemos que ubicar cuál es ese cable negro que hay que cortar para llegar a ese buen resultado. Y es aquí donde hacemos énfasis en nuestro equipo en practicar, hacer siempre lo mismo para poder cumplir estrictamente las guías y protocolos. Si no practicamos, si no hacemos estrictamente lo mismo, estas guías y protocolos nunca van a funcionar. Es así que en tiempos de incertidumbre, utilizando estas mismas vías de comunicación, la Asociación Colombiana de Cirugía promovió un webinar hace 15 días para tratar de dilucidar el mejor manejo posible para el humo quirúrgico que surge en las cirugías de invasión mínima, donde se utiliza CO2 que puede vaporizar, y que hemos aprendido y que hemos implementado en nuestro país. Se ha recomendado el uso de estos dispositivos trocars que tienen un balón neumotopanador muy similar al que se usa en una sonda de vesical, muy similar al que se usa en un tubo orotraqueal, y un doble sistema de sellamiento que trate de hacerlo más impermeable posible a la salida de sprays para que ese CO2 no salga a presión por estas válvulas o no escape por los sitios de inserción y pueda favorecer la contaminación. Asimismo, recomendamos este dispositivo que genera la succión habitual que va al paciente para succionar sangre, líquido intestinal, bilis, pus, fluidos, lo que estemos trabajando, va directo al contenedor, pero hay una Y que lleva un dispositivo que hemos tratado de improvisar de uno de los humidificadores del oxígeno. La diferencia es que aquí en este agua aplicamos 10 centímetros de hipoclorito, que es una concentración alta. Utilizamos uno de los mismos filtros que se utiliza el anestesiólogo para el circuito de anestesia en el tubo orotraqueal, y esto va conectado al sistema tradicional de vacío. Este es el sistema tradicional al cual estamos acostumbrados. La única modificación es esta Y, una que va para la sangre y los fluidos normales, y otra que va a conectarse a través de un cable al neumo insuflador para estar aspirando en tiempo real el CO2 y evitar que haya ese efecto de flush, ese efecto de spray que pueda diseminar partículas potencialmente contaminantes en nuestro acto operatorio. Hemos tenido también que operar pacientes con resecciones intestinales por isquemia intestinal, y también a nuestros obesos les da apendicitis en tiempos de la pandemia. Los pacientes que hemos operado, ya más de 30 en estos corto mes, se han recuperado satisfactoriamente, no hemos tenido ninguna complicación, la estancia hospitalaria sigue siendo la misma, aproximadamente 18 horas. La recuperación ha sido adecuada, pero también hemos tenido informaciones por las redes que el uso permanente de alcohol antiséptico en nuestras manos puede generar elementos de quemadura o puede generar quemaduras que pueden ser hasta de segundo o tercer grado. Entonces, tener precauciones cuando utilizamos elementos que generen chispa o calor, como el electrobisturí, y tener cuidado de habernos removido adecuadamente el alcohol de nuestras manos. Ese distanciamiento social que ha implementado todos estos protocolos en algunos países, esa sana distancia, no lo llegamos tanto como lo hace el Departamento de Urología. Inicialmente intentamos por telemedicina, no nos funcionó porque la mayoría de nuestros pacientes no tienen la posibilidad de un servicio de datos, no tienen la posibilidad de un teléfono móvil o no tienen la posibilidad de un servicio adecuado de internet. Entonces, seguimos viendo a nuestros pacientes en forma presencial.
no tenemos que envolver tanto el consultorio como lo hacen nuestros colegas odontólogos, que les han exigido una serie de normas que casi convierten en un campo estéril su actuar. Y seguimos teniendo buenos resultados de pérdida de peso que genera un reconfortante aliento a nuestro corazón para seguir adelante, trabajando por devolver esa salud a esos cuerpos que de una forma compulsiva se han desmejorado en época de pandemia y que algún día, cuando las circunstancias permitan salir de nuestro confinamiento, como en esta hermosa fotografía, donde primero sale, por supuesto, la hembra alfa a mirar cómo está el terreno y de último el macho alfa sale de su confinamiento cuando se sienta seguro y ya su hembra alfa se lo permita. Por eso yo los invito a que reflexionemos, a que activen su memoria a largo plazo, para que no olviden que los contextos socioeconómicos y ecológicos son significativamente impactantes en nuestros procesos conscientes e inconscientes, que sigue habiendo hambre en nuestra ciudad, que sigue habiendo hambre en nuestro país y que sigue habiendo hambre en nuestro continente. Que todos estamos hechos de compasión y como seres sociales y como profesionales de la salud, esto nos sobra, esto nos brota, esto es nuestra esencia, porque siempre hemos tenido determinación, porque sabemos que hacer poco vale mucho, como lo hacen nuestros estudiantes que en zonas rurales, y yo sé que esto se multiplica en cada uno de sus países, en cada una de sus provincias, estudiantes determinados a aprender, no importa la adversidad, con una actitud resiliente, suben a la copa de los árboles, donde llega un poco mejor la señal de su teléfono móvil para poder cumplir su obligación de mejorar sus competencias para la vida. Ser generosos para una economía en quiebra, en recesión, que necesita reinventarse. Y que debemos ser solidarios para que nuestra ciudad, para que nuestro país, para que nuestro continente y para que el mundo se mantenga en marcha. Que cuando nos lo permitan y pase este ciclo de aislamiento, debe haber un nuevo ciclo de acercamiento social hacia la parte rural que tantos años hemos tenido olvidado. Que si cambiamos esos ciclos rurales de alejamiento, podemos impactar de una forma positiva en esa nueva generación de pandemias para disminuir verdaderamente las desigualdades. Tener en cuenta que nuestra Amazonas está amenazada, que en este momento empieza la temporada de incendios, que se están quemando miles y miles de hectáreas de bosques naturales, miles y miles de seres vivos están perdiendo su sitio normal de hábitat. Esa inflamación, desafortunadamente muchas veces generada por nosotros mismos, supuestamente la especie superior, no debemos desconocer y no hay que acabar, no debemos matar a los murciélagos, que llevan más de 50 millones de años silenciosamente sembrando nuestras selvas y bosques, polinizando miles de plantas. Estos hermosos animales son los que hace 50 millones de años dieron origen a nuestro hermoso Amazonas. Y más bien debemos aprender a cómo su sistema inmunológico nos está develando cómo ellos son capaces, por ser una especie que está en contacto permanente con la sangre de sus insectos que comen, algunos, otras especies se alimentan solamente de frutas, pueden coexistir de una forma armoniosa en ausencia de enfermedad del coronavirus. Y el secreto se ha revelado recientemente. Y el secreto se llama interferones. ¿Y qué son los interferones? Son unas citoquinas, unas proteínas que interfieren con la replicación de los virus.
Este interferón de patrón inusual con una expresión inusual del interferón alfa. Este interferón hasta ahora ninguna especie lo tiene. Si nosotros como especie humana lo tuviéramos, no estaríamos confinados, no estaríamos aislados y no estaríamos muriendo. Este sistema de ellos se la pasa permanentemente activado, a diferencia de nuestro sistema de interferones que necesita un estímulo para ser activado, y ese estímulo se llama la infección. Entonces nosotros necesitamos infectarnos del virus SARS-CoV-2 para inducir muchas veces una desenfrenada tormenta de citoquinas que genera confusión, alteración en las comunicaciones, y vemos lo que no es una amenaza como nuestras propias células pulmonares, las atacamos y las destruimos, generándonos enfermedad severa y muerte. Nos convertimos en agresores de nuestro propio cuerpo. Y por supuesto, reconocer que existe un ser superior que gobierna nuestras vidas, que gobierna el universo, y que ese ser superior, aunque tiene una memoria prodigiosa, tiene la capacidad de olvidar nuestros malos comportamientos siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón para Él y podamos presentarnos irreprensibles delante de Él en el momento de nuestra muerte. Es así que los esperamos en corto tiempo, cuando pasen estos momentos de dificultad, de angustia y de incertidumbre en mi ciudad, en Neiva, en Huila, en Colombia, la ciudad bambuquera por excelencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una verdadera intervención para recordarnos nuestra calidad como médicos, la calidad humana en la que estamos nosotros, pues, trabajando, viviendo, ¿verdad? Todos los días. Y pues ha sido muy, muy interesante poder, pues, ver esta oportunidad que nos dio usted de ver el quirófano con todos estos cuidados nuevos, toda esta preocupación que tenemos como interventores de la salud, ¿verdad? Entonces, es muy interesante recordarnos también que el ser humano está ahí presente en esa mesa quirúrgica, que también las personas que trabajan en esta intervención médica, pues también están en esa situación de ser seres humanos, ¿verdad? Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedora. Tenemos por ahí muchos participantes. Somos 21 que estamos aquí presentes con usted. Me encantaría que pues empezaran a intervenir uno por uno, ¿verdad? Para que podamos escuchar sus preguntas y podamos escucharles sus respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los escuchamos, los estamos esperando. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención por ahí? Adelante, doctor Felipe. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Felipe. Felicidades, doctor Germán Rangifo. Muy interesante su plática, sobre todo porque tocó muchas aristas, muchos puntos que actualmente estamos viviendo. Desde la adecuación a las nuevas formas de comunicación, desde los problemas que se enfrentan en la práctica médica, del cambio climático, de todo lo que estamos viviendo en este momento, fue una reflexión muy amplia que nos lleva precisamente a situarnos a cada uno en los diferentes países en este nuevo fenómeno, en esta nueva situación que vivimos. La reflexión me pareció muy interesante y digamos que en mi caso, que yo voy a tener una plática más adelante, vamos a
hablar de más que nada de los grupos vulnerables, pero que de alguna manera estamos inmersos en lo mismo, ¿verdad? En estos cambios y que usted nos ha presentado ese panorama. Yo lo felicito y fue muy ilustrativa su presentación. Felicidades, doctor. Muchísimas gracias, doctor Javier Felipe. Quiero felicitar, doctor. Soy la doctora Chávez de Bolivia, Cochabamba. Un abrazo, doctora Elizabeth. ¿Cómo está, doctor? Muy contento de Y escucharla. de repente parece que inclusive la pandemia va a evitar que ustedes vuelvan a programar un viaje para visitarme, porque estamos en este momento en Bolivia, con lo que usted ha mostrado, asimismo estamos en Bolivia en un pico impresionante. Y todo lo que ustedes han vivido y todo lo que usted ha mostrado, pues lo estamos viviendo día a día, tanto en la ciudad, tanto en el trabajo, en la universidad. Esta pandemia nos ha planteado retos realmente importantes de cambio de forma de vivir, de cambio de forma de actuar. Y hemos aprendido, creo, inclusive en su plática, a valorar mucho lo que era nuestra vida de antes y aprender a vivir diferente con ese distanciamiento social, con esa tristeza de ver a nuestros amigos morir solos, buscando plasma, publicando en las redes sociales que necesitamos para esta persona o para otra persona dentro de mi país. Se ha hecho muy viral el hecho de buscar plasma para dar esperanza de vida a estas personas. Y a veces nos olvidamos de lo más pequeñito. Usted ha tocado un punto en el que decía, tenemos una bandera roja y todavía tenemos hambre. Y eso es verdad. Porque es el hambre que hace que la gente que está menos protegida, que tiene menos posibilidades de tener la posibilidad de comprar alimentos, se ve la necesidad de salir a las calles. Y por mucho que nosotros digamos, quédate en la casa, es difícil que se quede. Yo recuerdo que mi hija menor me decía, mamá, todos estamos nadando, todos estamos en un mar. Unos en yate, unos en bote y otros nadando. Y así nos va a ir como nosotros podamos resolver este problema. Va a ser complejo, va a ser difícil. Y el aprender esta nueva forma de vivir, yo también he visto mucho a los supersónicos en alguna época y también he visto a Dick Tracy y me parece... Soy fascinada de la tecnología y cuando doy clases con los alumnos yo comento todo esto y hacemos la labor que podemos porque hemos tenido que aprender muchas cosas a pesar del tiempo, a pesar de las posibilidades y de los recursos. Y qué bonita esa fotografía que usted ha presentado en la diapositiva donde un muchacho está sobre un árbol buscando señal. Yo doy clases en la universidad estatal y también doy en una universidad privada. Y tengo alumnos que viven esa realidad. De repente tengo un alumno que me dice, doctora, no importa, yo voy a cumplir mi trabajo, aunque tenga que desplazarme para conseguir una señal de Wi-Fi 5 kilómetros y como hay cuarentena rígida, nadie se puede movilizar. Solo mándeme un documento, una fotografía con usted para que yo muestre a cada policía, para que me deje pasar hasta la plaza de una población que tiene Wi-Fi dentro de esta ciudad de Cochabamba. Así lo hicimos y él cada día para pasar las clases se desplazaba 5 kilómetros en su bicicleta con la foto y conectado a mí para que pueda mostrar lo que yo le había mandado
y alguna vez hasta la policía le ha acompañado a la plaza de Sacaba, que es el lugar donde él vivía, para poder pasar las clases. Son esas realidades que nuestros países comparten, son esas situaciones que estamos viviendo, y en este momento creo que usted dice bien, hay que reflexionar y tenemos que tener memoria. Tenemos que generar una memoria bien importante, porque a veces nos olvidamos que estamos con el traje y estamos como en sauna y nos vamos a sacar y queremos sacarnos rápidamente el traje, y es ahí donde nos podemos olvidar y nos podemos contaminar. Le agradezco, doctor, y felicito grandemente su presentación, que ha sido terriblemente humana, que casi me hace llorar. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Un abrazo desde Colombia. Sí. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por su intervención. También tenemos por ahí en vista al doctor Miguel Carballo. Buenas tardes, doctor. Qué gusto de verle. Creo que no se le escucha, doctor Carballo. Michael, deja de compartir la pantalla y va a salir la imagen del doctor. Eso, muy bien. Ahí está el doctor Carballo. Doctor Miguel, tiene que habilitar su micrófono, eso. Volumen, tal vez. Bueno, mientras el doctor Carballo nos hace favor de buscar cómo platicar con nosotros. Doctor Ernesto, buenas tardes. También lo estoy viendo por ahí. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, doctor Germán. Un abrazo, doctor Ernesto. ¿Cómo estás, hermano? Mira, muy bien, qué privilegio saludarla. Muchas gracias. Felicitaciones por la exposición que has dado. Excelente el trabajo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Nada, porque lo has hecho excelente. Un excelente trabajo. Felicitaciones y como siempre, tú siempre a la salvaguarda de lo que existe y lo que hay. Es lo importante en todos los médicos de triunfo y de éxito, los que estamos en IOSIN. Siempre estamos a la vanguardia, siempre estamos luchando para poder lograr los objetivos específicos que nos da la vida. Mis felicitaciones. Muchas gracias, Ernesto. Y a todos, a la doctora Alicia, a la doctora Elizabeth, a la doctora Arelis, que también nos está escuchando, y a todos los médicos que nos están escuchando, darles mis felicitaciones y decirles pues, que poco a poco vamos a salir. La vida, hay un refrán que dice, una parábola que siempre yo la digo y siempre me la dice mi padre, ¿no? Que había un rey que tenía, que quería perdonar en la vida, ¿no? Saber cómo que iba a pasar en la vida, cómo se podría lograr las cosas. Entonces quería lograr los objetivos en el mundo. Entonces él quería plasmar en un anillo la palabra más sabia y la palabra más importante del universo y del mundo. Entonces fue y a los sabios de su monarca les dijo, quiero que me plasmen en el anillo lo más importante. Pero todo lo que decían era muy grande para ponerlo en el anillo. Y entonces
el sabio más viejo, que tenía más de 100 años, le dijo, solamente yo le voy a dar una sola palabra. 2 palabras, y con eso póngalo en el anillo. Y decía, todo cambia. Y su anillo se lo colocó. Pasó el tiempo, un día él era rey y vino un agente de otros reinos, lo sacaron, lo encarcelaron y lo iban a matar. Salió, sacó su anillo y vivió. Todo cambia. A los 3 días vino su gente, lo sacó, mataron al del otro reino y él se proclamó nuevamente rey y todo cambió. Y sacó su anillo y decía, todo cambia. Así es, la pandemia, lo que está pasando en nuestro mundo, cambia. Hace 3, 4 meses nosotros que íbamos a pensar que iba a pasar esto y cambió. Ahora todo cambia. También ahora estamos en otra situación y entre 4 o 5 meses estaremos en otra situación. Todo cambia. Y eso es lo importante, que el hombre tiene que ser sabio. Y la sabiduría es lo que nos da la paciencia, la estabilidad y la vida misma. Los líderes como ustedes, como usted, doctor Germán, como Elizabeth, como Alicia, como Miguel, y como Garelis y todos los médicos, porque somos líderes todos, los líderes logran en la vida, con el cambio, la sabiduría. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo, un abrazo. Gracias, Ernesto. Vemos por ahí, Miguel. ¿Ya tiene voz todavía, no? Muy bien. Ok, está por ahí alguno más, el doctor Juan Carlos Chávez está por ahí levantando un dedito. Buenas tardes, doctor. Lo escuchamos. Buenas tardes, Alicia, y voy a aprovechar este momento, como hicieron en la conferencia pasada alguien, para presentarme. Yo soy Juan Carlos Chávez, soy médico colombiano, a mucho honor como el doctor Germán, al que felicito por su excelente conferencia. Muchas gracias, Me doctor Juan Carlos. hizo no entristecerme, sino lágrimas de recordar los momentos de la facultad cuando estudiábamos anatomía y cirugía en la facultad. Yo soy del Rosario. Estoy también triste porque no podía ir a visitar a Elizabeth Chávez, que también tiene mi mismo apellido, a la hermosa ciudad de Cochabamba, a recibir el galardón de Yosin que me gané el año pasado. Porque trabajo en un tema novedoso que es la medicina emocional. Y a través de la hipnosis clínica terapéutica y he desarrollado nuevas investigaciones para el aporte de la medicina en el mundo. Pero quería presentarme por eso, porque me siento orgulloso y en alto honor de pertenecer a Yosin, que considero que es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial y orgullosamente latinoamericana, centroamericana, del Caribe, España y Portugal. Entonces, estas reflexiones que nos hacen recordar nuestro deber ser dentro del campo de la medicina, que no solamente tenemos que preocuparnos por consentir, cuidar y aliviar a nuestros pacientes, sino también por ser sensibles a las realidades sociales que nos ha tocado vivir. Y como a todos, pues ya tenemos audífonos, ya tenemos micrófonos, ya tenemos pantalla, porque me ha tocado aprender a hacer una medicina que se llama ahora disque telemedicina. Entonces me siento como los supersónicos, pero gracias a ello he podido ayudar a muchas personas a nivel internacional a través de la pantalla. Entonces, sin moverme de mi casa. Entonces ha sido una nueva experiencia, una reinvención que nos ha tocado hacer, que desafortunadamente a amigos cercanos, colegas, no han podido, debido a que no se puede operar todavía a distancia, sino que toca estar frente al paciente de verdad, exponiendo su vida. Y también lamentablemente han fallecido muchos colegas, amigos que llevo en el corazón y que siento su pérdida porque eran grandes profesionales de la medicina debido a esta inusitada, inclemente pandemia que nos está afectando a todos. Pienso que otra de nuestros deberes ahora, como médicos y como seres humanos, es educar
porque algo que veo con terror es la irresponsabilidad de las personas en las calles sin tapabocas, sin guantes, sin distanciamiento. Y pese a los muchos intentos de prevención que hemos tratado de hacer, no se llegan a los resultados que queremos para que ojalá podamos salir más rápido de esta pandemia, sino que por el contrario estamos perpetuándola porque el virus se sigue transmitiendo en personas irresponsables que lo están transmitiendo a muchas personas. Entonces pienso que desde estas plataformas, desde estas organizaciones, debemos procurarnos también por la educación. Yo también soy docente como la doctora Elizabeth y también veo las dificultades que han tenido muchas personas para poder acceder a lo que nosotros queremos transmitirles. Entonces, para mí, repito, es un gran honor, es un placer estar en esta organización en la cual espero aportar un poquito de mis pocos conocimientos y me siento orgulloso de pertenecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por sus palabras. Hay más por ahí. Tenemos al doctor Felipe y a la doctora Carmen Arelis y a la doctora Joana y al doctor Jairo, la doctora Paola y a cada uno de ustedes, sin pena alguna intervención. Les voy a pedir, por favor, que los que van dejando de participar pongan en silencio sus micrófonos para evitar la resonancia. Pero me encantaría que por ahí alguien levantara la mano para volver a escucharles, por favor. ¿Se me escucha ahora? Sí, claro que sí, doctor Miguel. A ver, un momentito que se me vea también. ¡Ay, qué suerte! Bueno, tuve que salir y volver a entrar. Mil disculpas. Bueno, en principio, al doctor Rengifo agradecerle de nuevo. Yo lo considero un amigo, Realmente, un una abrazo. parte más de nuestra familia IOSIM. Nos hemos encontrado en tantos países, doctor, ya. Bueno, lo que quiero resaltar es, como siempre, en todas sus exposiciones, es la carga humanística que le da. No solo en lo que dice, sino también en imágenes. Y eso habla muchísimo, muchísimo de su calidad como médico. Nos ha transmitido muchísimo, sobre todo, mucho más allá de lo meramente técnico o de la situación que todos estamos viviendo. Así que le quiero agradecer eso particularmente. Muchísimas gracias por darnos este regalo. Y sobre lo que decía el doctor D'Angelo, sí, es la historia del anillo que le regala David a Salomón, a su hijo Salomón, el rey de Judea. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ojalá. Muchas gracias, doctor Miguel. Miguelito, eso no lo quería decir porque tú sabes que no es bueno a veces hablar sobre la masonería. No, pero eso está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. El rey Salomón. Aquí es bueno aprender de todo. Yo también quería comentarles una cosita antes de retirarnos. Primero, como presidente de IOSIN, es decir, como director internacional de IOSIN, de IOSIN Perú, agradecerles más que todo a nuestra presidenta, a la doctora Arelis, porque sin ella no hubiéramos podido tener todas estas conferencias que nos están dando y que hemos podido lograr porque nos estamos uniendo cada vez más con la tecnología, nos hemos unido y cada semana tenemos una unión mucho más factible de poder conversar y poder estar juntos, ¿no? Que eso es lo más importante en esta pandemia, que hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Y también agradecerle, verle, nosotros por ejemplo en el hospital regional, yo les he enviado ahí una comunicación en mi hospital, en el hospital regional, en este momento estamos logrando con medio de un protocolo, estamos logrando que todos los pacientes que ingresan a nuestro hospital tienen que hacerse enjuagues bucales 3 veces al día y lavarse los dientes, y nos ha dado muy buenos resultados. Estamos en este momento, en el hospital teníamos 150 pacientes diarios, y en este momento, y los médicos, ninguno se ha enfermado,
ninguno tenemos ninguna letalidad. En otros hospitales tenemos 150 médicos muertos en el país, y en nuestra ciudad y en nuestro país, en nuestra ciudad solamente han muerto 2, pero en nuestro hospital y en los hospitales que están manejando COVID, ninguno ha tenido una letalidad y las infecciones han sido muy pequeñas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando este protocolo y que ha dado muy buenos resultados. Entonces yo lo envié a todos los IOSIN para que todos lo sepan y porque lo puedan manejar. Es una muy buena forma de poder atacar en los primeros 5 días que presenta. Y en la UCI se está utilizando los pacientes que están en UCI, entubados, las enfermeras les limpian los dientes de todas maneras, fíjate, y ha habido mejores resultados, a tal grado que en mi ciudad ahorita la letalidad es cada vez mucho menos. Hace un mes y medio teníamos una letalidad de 14%. Estábamos igual que España, igual que Italia, mi ciudad, y en este momento en nuestra ciudad estamos en aproximadamente 3%. Y las infecciones, hay mucha infección, sí hay infecciones, pero la letalidad y la enfermedad en sí no se está combatiendo a tal grado de que los infectados solamente son asintomáticos, es decir, hay mucha infección asintomática, pero ya se está combatiendo y la enfermedad en sí no se está presentando. Eso es algo muy importante para nosotros en nuestra ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ernesto, por su intervención. Tenemos también en la lista al doctor Miguel Antonio Vázquez y a la doctora Nadia Natasha Ferreiras. Por favor, el doctor Miguel, y les vuelvo a repetir, favor de cerrar sus micrófonos para impedir la intervención del ruido. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Perfecto. Se le escucho perfecto, doctor Miguel. Perfecto. Sí, pues muy interesante la plática, sobre todo con este tema que es la obesidad. Saludos a todos desde México. Y aquí en México, pues, como en los otros países latinoamericanos, tenemos precisamente este problema que aquí inclusive se le ha llamado que es parte de lo que le llamamos el motor de la pandemia, ¿no? Ya que estas enfermedades, pues sabemos que las enfermedades crónicas, sabemos que aumentan el riesgo de que se compliquen por esta infección de COVID, ¿no? Y sobre todo, pues ya está bien estudiando el sistema inmunológico, ¿cómo se llama? Que no funciona adecuadamente en el paciente con obesidad y sobre todo en los pacientes con obesidad que trata el doctor Germán, que pues tienen el sistema inmunológico bastante disminuido y que cuando reaccionan con una tormenta de interleucinas que se le llama y que ya reaccionan de manera tardía, pero de una manera que en lugar de ayudar, complican, ¿no? Entonces quiero felicitar al doctor Germán por su plática, por tocar este tema que les comento en México está siendo parte de lo que le llamamos el motor de esta pandemia y que pues es muy importante, sobre todo ahora que regresemos a la nueva normalidad, que aquí ya se hizo un intento de empezar con esa nueva normalidad y tuvimos que regresar. Aquí lo dividimos en semáforos. Estábamos en rojo, lo pasamos a naranja en la Ciudad de México, que es donde se encuentra el mayor número de casos. Y pues fue fallida y regresamos otra vez a rojo, ¿no? Entonces, esto es algo que va a durar un rato en lo que no se tiene, o una de dos, la inmunidad que le llaman de rebaño, que es muy difícil, alrededor del 60-70% de la población, que aquí en México pues está difícil alcanzarla, o la otra, pues la vacuna, ¿no? Entonces, más que nada, solamente felicitarlos a todos por estas reuniones, estos temas, el doctor Germán con este panorama que nos dio desde que inició y desde el actuar del médico, y pues muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias, doctor Miguel Antonio, por su intervención.
Tenemos por ahí a la doctora Nadia Natasha Ferreira. No sé si por ahí va a participar. Hola a todos, realmente saludo porque hace mucho que no nos veíamos, no nos oíamos, pero realmente llegué tarde, estaba en una emergencia, me tocó la colita de los comentarios, por eso, bueno, nada más los saludo y les digo, hola, qué bueno oírlos. Saludos desde República Dominicana, ¿qué les digo? Aquí estamos tranquilos, estamos bien, ya me dio el COVID, ya se me quitó y estamos vivos, bajado. Muy bien, doctora, muchísimas gracias y qué bueno que goza de muchísima salud. Bienvenida. Y bueno, pues tenemos por ahí a otros médicos. ¿Alguien más quiere participar? Y me encantaría que la doctora Carmen Arelis nos hiciera el cierre en agradecimiento a la participación del doctor Germán Rengifo, por favor. Doctor Rengifo, ¿me escucha? Sí, te escucho, perfecto. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jairo Ramírez, de Pereira, Risaralda, Colombia. Saludos desde el eje cafetero para todos los compañeros de OSIN. Buenas noches. Qué alegría tenerlos en esta reunión, verlos y compartir esta conferencia tan buena. Tuve problemas al comienzo en la conexión. No sé si la grabarían para que la compartiera doctor Rengifo, si nos la pueden enviar, por favor. Por el correo. Muchas gracias por la conferencia, espectacular. De verdad, como decía doctor Angelo, es la parte humanística y la parte, el sentimiento que usted le da a estas conferencias hace que sean de verdad muy importantes para todos nosotros. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, doctor Jairo. ¿Alguien más? Si no, para dar por terminada esta reunión. Nos esperamos para la siguiente reunión el siguiente sábado. Doctora Carmen, ¿anda por usted por ahí todavía? Sí. Buenas noches, porque ya que de noche. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctora Luis. Bueno, realmente, doctor Rengifo, su conferencia, no hay nada que decir. Fue una excelente conferencia. Un recuento, sí, fue un recuento del COVID, que ya sabemos, la pandemia, cómo está la situación. Esto es demasiado trabajo que hemos tenido en esta época, y aún así, yo sí trato de poner la cámara, pero no quiere, para que me vean la cara, pero vamos a hacerlo así. Yosin se siente muy contenta, la familia entera de Yosin, por verlos a ustedes en tan bonita exposición y tan acertada, porque coordinar el COVID, que no se sabe muchas cosas, y cubrirse ustedes con tantas cosas en este tiempo que ya no se usa, ya uno con la que se tenía, daba calor, imagínense ahora. Yo no sé, doctor, pero mire, antes de terminar y darle las gracias a todos, a De Ángelo, a Carvalho, a la doctora Alicia, a la doctora Chávez, es que son a todos, y a los que también nos están oyendo. Yo he hecho una técnica, no sé si ustedes pueden hacerlo antes de la sala antes de ponerse toda la cosa que se ponen para protegerse, principalmente el cristal, que se empaña mucho, que yo vi que usted lo estaba diciendo. Así es. En el momento de cirugía, sí, que le han hecho mucha técnica, porque la misma respiración y el intercambio del dióxido de carbono, el oxígeno con la máscara, más lente sobre lente, hace que empañe. Yo cogí los otros días, pruebe a ver si le da resultado a ustedes. Ustedes cogen un jabón de tapado en el momento de la cirugía, porque no va a ser un jabón usado, porque hay que tener todo estéril. Y antes de ponerse los lentes suyos,
úntele jabón seco. Frótelo delante y detrás. Y a los lentes de protección, hágale lo mismo, sin lavarlo, sin mojarlo. Usted dice, yo le he echado champú, le he echado alcohol, no. Usted lo dejan en seco y a lo de protección lo mismo que la pantalla. Porque yo le he hecho y cuando yo respiro, no, ya no me da, no se me empañan los lentes. Pero tiene que ser el jabón seco. Perfecto, lo vamos a intentar. Muchísimas gracias por Inténtelo, esa. pruébelo. Y si le da Claro que sí. resultado, usted me dice, porque a mí me ha dado Claro que sí. resultado. El Perfecto. intercambio de la respiración que sale por la parte lateral de la mascarilla, principalmente donde está el gancho de unir a la nariz. Correcto, ahí es. Este intercambio empaña el lente, pero cuando yo le unto el jabón, eso no me ocurre. Voy a intentarlo. Fíjese, sí es poca cosa, pero yo lo leí en internet y me ha dado resultado. Perfecto. Bueno, darle las gracias a todos. No es bueno estar exponiendo sobre exposición, porque de COVID ya yo creo que no hemos leído todo. Y darle las gracias a todos y espero que sigan participando en la misma forma que estamos participando ahora. Vamos a ver si en la próxima me dejo ver la cara, porque ahora yo quería, pero no sale. Gracias, doctor, y a todos y a los que nos están oyendo. Que pasen buenas noches y con Dios, que no nos agarre el COVID. Gracias, buenas noches a todos, bendiciones y nos vemos en la próxima reunión. Gracias. Cuídate, Felipe, cuídate, Alicia, cuídense todos, cuídense. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.